Buenos días a todos. Gracias por estar aquí. En primer lugar, agradecer al CCM el poder estar un año más con vosotros. Os pido disculpas por adelantado porque el lunes no podía hablar, tengo un constipado de la leche, entonces si pierdo la voz durante la charla me disculpáis, ¿vale? Voy a intentar no perderla, pero no lo garantizo. Entonces, bueno, rápidamente, ¿quién soy yo? Soy Alfonso Muñoz y en los próximos minutos os quiero contar muchas cosas, no sé si nos dará tiempo, así que bueno, voy a intentar ir rápido si la voz me deja. Voy a intentar, comentaros... A ver, que esto parece que tampoco funciona. Perdonad un segundo, problemas técnicos. Dame un segundín. A ver. Proyectamos de nuevo. Vale. Perfecto. Bueno, soy Alfonso Muñoz y en los próximos minutos vamos a hablar un poquito de técnicas concretas en ataques avanzados, en concretos en APTs, y cómo estas técnicas se están utilizando para ocultarse en la manera posible de técnicas avanzadas de detección, ¿vale? ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar un poquito de esteganografía. Como sabéis, la esteganografía es una ciencia destinada principalmente a la ocultación de comunicaciones y de información, con una utilidad muy clara en entornos clásicos, diplomacia, servicios de inteligencia, entornos militares, etc. Pero sobre todo, últimamente, especialmente esta última década, muy centrada en todo lo relacionado con el espionaje industrial, ¿vale? Robo de información y, sobre todo, la infección, ¿no?, de terminales. La charla de hoy, bueno, aquí hay ejemplos clásicos, ¿no?, que me gusta siempre citar, ¿no? No suele haber muchos casos en la prensa, ¿no?, relacionados con el mundo del uso de la esteganografía en entornos más de inteligencia, pero bueno, siempre hay algunos casos que sí podemos destacar. Hoy lo que me gustaría hablar un poquito más es de un escenario concreto de uso de la esteganografía, que es el caso del stegomalware. El stegomalware es la potencialidad o la posibilidad de utilizar esteganografía para ocultar malware, ¿vale? Con la intención principalmente de que las clásicas medidas de detección que podéis tener todos en vuestra casa o en vuestras corporaciones, pues no detecten, al menos en determinadas fases, en las fases más iniciales de la infección, pues que detecten ese malware. La idea un poco de la charla de este año es continuar una charla que di el año pasado, porque después de la charla y de madurar un poco todo lo que se presentó allí, creo que era interesante darle otra vuelta y ver hasta qué punto esto era una disciplina, una tendencia con sentido, ¿no?, a la cual debiéramos dedicarle más esfuerzo, ¿no?, o más recorrido que más allá de una charla que se suele dar en muchas conferencias de ciberseguridad. Si alguien no sabe nada de lo que es el stegomalware, voy a intentar simplificarlo, ¿vale?, y contarlo de manera sencilla, un poco siguiendo la filosofía de este alumno tan aventajado, ¿no?, a la hora de aprender conocimiento. Básicamente, el escenario habitual de stegomalware es en el que un atacante compromete una organización. Como sabéis, normalmente, si conocéis, me imagino que sí, ¿no?, el framework de Mitre, normalmente los dos vectores de ataque más probables para atacar una organización es a través de phishing, es decir, descargar o pinchar algún enlace, ejecutar algún binario, etcétera, o a través de documentos ofimáticos, típicamente ficheros Word, a través de macros. Entonces, un atacante por alguna de estas vías va a conseguir ejecutar algo de código en nuestra organización. Ese código inicial va a cargar alguna especie de cargador, lo que veríais en la imagen en el punto 2, y a partir de ese punto 2 típicamente se va a conectar a un command and control. Esa conexión se puede hacer de muchas maneras, pero ciertas variantes de malware o de ataques avanzados incorporan en esta parte la parte de steganografía, ¿vale? Y es aquí donde vamos a ver la parte de stegomalware. Principalmente, como ahora después veremos, principalmente utilizando ficheros y principalmente utilizando imágenes digitales. Entonces vamos a ver que en el punto 2 el malware se va a conectar hacia afuera, se va a descargar una imagen y en esa imagen típicamente va a haber otro malware, un ransomware, herramientas tradicionales de hacking, instrucciones para elevar privilegios, movimientos laterales, etcétera, etcétera, ¿vale? Este es un poco el escenario en el que nos movemos.
La intención con la ponencia de hoy es que entendáis un poquito más cuáles son las técnicas, tácticas, procedimientos, ¿no?, que están realizando los atacantes utilizando pues este tipo de stegomalware y hasta qué punto pues, puede ser fácil o difícil detectarlo y ejemplos concretos de este año, ¿no?, APTs de 2021. Bien, si visteis mi charla del año pasado, el año pasado publiqué en la jornada esta especie de mapa. Cuando hablamos de stegomalware es muy parecido a cuando pues un astrónomo ve el universo, ¿no? Siempre estamos viendo el pasado y casi siempre lo que vemos ni es preciso ni es completo, ¿vale? Es decir, son muestras, en muchos casos tardías, ¿no?, porque clasificamos en 2020 probablemente muestras que sean de 2012, pero bueno, es lo que tenemos y con eso pues vamos trabajando. La idea de esta ponencia era, más allá de este mapa y de evolucionar este mapa, que entendiéramos precisamente esos TTPs, o al menos algunos TTPs que nos pudieran facilitar en mayor medida la posible detección de este tipo de ataques tan esquivos, ¿no?, porque la propia naturaleza de la esteganografía es eso, ¿no?, que no se pueda detectar. Bien, una pregunta importante que nos podríamos hacer es si el stegomalware es útil, ¿vale? Porque al final, si os acordáis del dibujito que os ponía antes, un atacante tiene que comprometer primero una organización, ejecutar un código para luego, de alguna manera, típicamente, se puede hacer de otras, pero bueno, típicamente conectarse a un command and control y descargarse información con steganografía. Si tienes que ejecutar algo en una organización, de alguna manera ya tienes que evadir medidas de seguridad que hay en la organización, antivirus, EDRs, etcétera. Con lo cual el malware se tiene que enfrentar primero, o en muchas ocasiones primero, a esas medidas. Si tiene esa capacidad de evadir esas medidas, ¿tiene sentido utilizar Stego? Pues bueno, a lo mejor sí o a lo mejor no. No hay muchos estudios que nos digan de si realmente es útil. Lo que sí os puedo enseñar en esta presentación es, de los pocos estudios que se han publicado, sí se puede demostrar que las campañas que utilizan stegomalware o steganografía son más efectivas a la hora de conseguir su objetivo. Y como ahora después veréis, hay muchas muestras reales, APT reales, que la están utilizando. Con lo cual, al atacante le resulta relativamente sencillo introducir steganografía en variantes de malware, de APTs modernos, para intentar pues, evadir, al menos en la capa más inicial, más de seguridad perimetral, ¿no?, de antivirus, etcétera, pues esa medida de monitorización y de detección. Bien, ¿qué técnicas se están actualizando? Esta slide la publiqué el año pasado. Aquí lo que os traigo es una actualización, ¿no?, de técnicas y un poco reestructuración de la información, ¿no?, que publiqué, digamos, con un poquito más de conocimiento, ¿no?, en este último año. Básicamente los atacantes están utilizando principalmente imágenes digitales, JPEG y PNGs, y están utilizando, si sabéis algo de esta disciplina, las técnicas más básicas. Ocultar información al final de un fichero, al final de una imagen, y ocultar información con el bit menos significativo, ¿vale? Con lo cual, bueno, son técnicas que en la literatura no son complejas y hasta cierto punto se pueden llegar a detectar, pero para los atacantes pues, les resulta suficiente. ¿Qué se está a día de hoy utilizando? ¿Para qué se está utilizando el stegomalware? Principalmente para tres cosas: ocultar datos de configuración o código ejecutable, ocultar la comunicación, como hemos visto bueno, en ponencias anteriores, ¿no?, con el command and control, o ocultar datos robados. Muchos de los APTs, o malware en general, combinan ambas cosas. Es decir, los que veis en algún, por ejemplo, en la categoría 1 o en la categoría 2, no quiere decir que solo hagan eso. Como lo tengo estructurado en la slide, normalmente los que están en la categoría 2 incorporan los de la categoría 1 y los que están en la categoría 3 incorporan categoría 2 y categoría 1. ¿Por qué es interesante verlo así? Si os fijáis, por ejemplo, en la categoría 3, comparado con la categoría 1, normalmente el malware más de andar por casa, si me lo permitís, ¿no?, lo que llamo yo los chorizos del rastro, ¿no?, pues usan técnicas bueno, más o menos sofisticadas. Si os vais a la categoría 3, ahí ya vais a encontrar APTs más, digamos, con más robustez, ¿no?, en principio países pues, como pueda ser Rusia, Israel, Turquía, Corea del Norte, etcétera, ¿no? Son APTs que se dan cuenta del interés de utilizar stegomalware y van combinando pues, las diferentes opciones para hacer su malware más invisible. Es interesante también que tengamos en cuenta que los atacantes, también por economía de escala, utilizan open source, ¿vale? Y en el caso de Stego también lo hacen.
reutilizan código públicamente disponible para introducirlo en el malware, ¿vale? Ahora después lo veremos, pero un ejemplo concreto es de la herramienta PS Invoke Image, que a lo mejor alguno la utilizáis, o bueno, yo la he utilizado en ocasiones en ejercicios ofensivos, ¿no? Que permite ocultar código PowerShell en ficheros PNG, ¿no? Pues hay muchos apts, en concreto tenemos enumerado hasta 7 apts que copian literalmente estas técnicas, ¿vale? Y ahora veremos que precisamente no son técnicas muy robustas y pueden ser pues detectadas, ¿vale? ¿Cómo funcionan típicamente el stegomalware? Como os he comentado, con la imagen clásica, ¿no? Se puede hacer de muchas maneras, ¿no? Pero casi todas las muestras que nosotros hemos visto tienen un comportamiento similar al de la imagen que veis arriba a la izquierda. Necesitan conectarse a un command and control, ¿no? Para descargarse ese fichero. La primera idea que nos puede venir a la cabeza es que esa conexión es en principio sofisticada, ¿no? O utilizan servidores que puedan ser difíciles de monitorizar o que hagan técnicas para saltarse los filtros habilitados en una organización, pero la realidad, al menos las muestras que nosotros hemos visto de stegomalware, es que los atacantes no toman muchas protecciones. Es decir, normalmente suelen ser pues, VPS o dominios que han registrado en el último momento. Es decir, no hay unas medidas de seguridad digamos, robustas, ¿no? para evitar esa detección. Es decir, si en muchas organizaciones hubiera las clásicas medidas de detección, pues de protección de DNS, etcétera, muchos de estos ataques vía stegomalware se podrían parar. Y lo bueno de parar el stegomalware es que inicia el arranque del ataque. Es decir, si se corta el stegomalware, en muchas ocasiones el ataque se para porque no se reciben las siguientes instrucciones para continuar. En el caso de que tuviéramos un ataque más avanzado, es decir, que quisiera protegerse frente a estas soluciones, lo que utilizaríamos es lo que muchos conoceréis como las técnicas del domain fronting, ¿no? Son las técnicas que habitualmente usamos en seguridad ofensiva cuando hay medidas de seguridad perimetral, pues que no nos permiten conectarnos a determinadas URLs, etcétera, y lo que intentamos es falsear o utilizar dominios que están habilitados. Hay muchos ejemplos de malware moderno que utiliza domain fronting, pero bueno, aquí, como no tenemos mucho tiempo, os he traído uno reciente, que es de APT40. En julio de este año, diferentes agencias gubernamentales en Estados Unidos, la NSA y el FBI principalmente, publicaban este estudio, que si tenéis oportunidad de leerlo es bastante interesante, en el que describían pues, bueno, 50 técnicas, tácticas y procedimientos del gobierno chino, ¿no? y las diferentes relaciones con empresas, universidades, etcétera, que se ha hablado ya bastante, bueno, en las jornadas y en ediciones anteriores, para el espionaje, ¿vale? Sobre todo el espionaje industrial, ¿vale? El informe, más o menos, si no recuerdo mal, data de 2011 a 2018 y pues, intenta, pues el objetivo principal es realizar la atribución, ¿no? Es decir, con nombres, apellidos, universidades, empresas tapaderas, etcétera, que se dedicaban principalmente a eso, ¿no? Al espionaje industrial de Estados Unidos y de diversos socios, como os pongo la transparencia. Más allá de lo interesante del informe, ¿no? Y de lo que queda evidente, ¿no? El espionaje masivo industrial que está realizando China a medio mundo, es interesante, bueno, algunos de los elementos de esteganografía que utilizan, ¿vale? Por un lado está la parte de domain fronting que os indicaba antes, ¿no? En este caso utilizaban GitHub y Dropbox para esa parte, ¿no? de subir información y descargar información y que si hubiera algún tipo de seguridad perimetral, pues no se filtraran, porque en muchas organizaciones pues a lo mejor GitHub y Dropbox pues no se filtra, y adicionalmente pues utilizaban esteganografía tradicional, la más si queréis académica o que puede venir en los libros, para realizar esa ocultación y en muchos casos robo de información confidencial. De hecho, bueno, hay dos imágenes que aparecen en el informe, una es de Donald Trump, que se utiliza para la ocultación de información, o ese koala tan simpático que veis ahí, que bueno, digamos lo utilizaban estos, no sé si llamar agentes o bueno, estas personas para realizar sus actividades. Bien, el stegomalware, ¿a dónde afecta? ¿No? Es un poco pues la idea de entender esto un poquito más. No es fácil identificar muestras de stegomalware y en muchos casos pues, tenemos que tirar un poco, hacer ahí inteligencia, ¿no? de todo tipo, ¿no? Para ver qué hay y qué no hay. Básicamente tenemos enumeradas unas 80 muestras diferentes de stegomalware en estos últimos años. El impacto es básicamente global, para todos los países, todos los sectores. Hay mucho foco habitualmente en entornos de militares, gobiernos, diplomacia.
Es verdad que sí hemos visto algunas muestras que tienen solo foco exclusivamente en el entorno asiático, lo cual nos hace pensar también, ¿no?, del impacto tanto económico como geopolítico, ¿no?, del continente asiático, es decir, chinos que espían a coreanos, Corea del Norte, Corea del Sur, Japón, es decir, ahí se han visto muestras específicas con técnicas un poquito más avanzadas de este malware, pero bueno, el impacto es global. ¿El malware afecta a España? Bueno, un poco analizando diferentes muestras, podemos decir que sí, y de hecho hay ejemplos concretos, ¿no? Ahí os pongo una lista, ¿no?, de algunos de ellos de estos últimos años, ¿no? Ursnif, IceID, Raindrop, Oblique Rat, etcétera, etcétera, ¿vale? Algunos ya los analizamos el año pasado. Si me da hoy tiempo, y voy fatal de tiempo, comentaremos alguno de ellos, ¿vale? ¿Para qué o qué hace este malware en España? Básicamente lo que se oculta son troyanos bancarios y software destinado a robo de credenciales, principalmente, ¿vale? Ahí os pongo más cosas, pero bueno, esa sería la idea fundamental. ¿Qué técnicas se están utilizando? Las más básicas. O sea, las más básicas que podéis ver en la literatura, para los atacantes es suficiente. Añadir información a final de fichero, ocultar información en el bit menos significativo de una imagen o falsificación de cabeceras de la manera pues, más tosca posible. Esta slide es un poco un aviso sobre todo a la gente que os dediquéis más al tema de análisis de malware, respuesta ante incidente o forenses. Los atacantes están aprovechando vuestro desconocimiento y vuestro desconocimiento en concreto en esta disciplina, ¿vale? La disciplina de la esteganografía. ¿Por qué? Porque si sabéis un poquito más de, el que no sepa, lógicamente, si sabéis un poquito más de esta disciplina, ciertas investigaciones podrían ser mucho más rápidas, ¿vale? Os voy a poner aquí un ejemplo concreto. Como os comentaba antes, hay una herramienta que se ha utilizado mucho en Red Team, que es PSINvoke Image, ¿vale? Es una herramienta en GitHub, open source, que básicamente oculta una información en un fichero PNG, ¿vale? Como os comentaba. Y la información que oculta en el PNG es un PowerShell, ¿vale? ¿Cómo funciona esta herramienta? Básicamente lo que hace es que coge el canal azul y el canal verde y oculta 4 bits por cada color. Es decir, en cada píxel lo que ocultamos es un octeto, ¿vale? Así es como funciona esta herramienta. La información se oculta en claro y así es como funciona, ¿vale? Al menos hay 7 APTs que nosotros tengamos documentados que utilizan esa técnica. Bien, me gustaría hacer estos en vivo, pero no tenemos tiempo, si luego ahí lo hacemos, ¿vale? Pero bueno, aquí os he dejado un pequeño vídeo de cómo podríamos hacer ciertas detecciones, incluso con técnicas de estegoanálisis muy antiguas, ¿vale? Esta técnica tiene pues más de 20 años, ¿vale? Aquí lo que veis es una imagen sin nada, ¿vale? Una imagen normal en la cual podríamos ver pues, los diferentes bits y los diferentes canales, rojo, verde y azul, ¿vale? Ahí veis como una especie de ruido, ¿vale? Y bueno, pues aparentemente normal, si se sabe del tema. Ahora lo que vamos a ir viendo son diferentes muestras reales que hemos conseguido en Internet de APTs reales, es decir, las muestras que veis son reales con el payload. En este caso realizamos un ataque visual y lo que vais a ver, no tengo mucho tiempo para explicarlo, ¿no? Pero bueno, vais a ver que aparecen ciertos patrones, ¿no? Ciertas rayas ahí arriba y luego como una especie de otros patrones. Esta herramienta, PSINvoke Image, básicamente está mal diseñada, mal programada y de hecho los APTs la copian y veis que introduce muchos patrones porque básicamente cuando no hay información para ocultar la machaca, ¿vale? Los machaca con basura y esa basura lo que hace es que genera también patrones. Entonces, bueno, viendo esos patrones, si se sabe un poco del tema, pues se puede deducir que hay información, incluso se puede extraer, ¿vale? Vamos a intentar aquí extraerla rápidamente. Entonces elegimos el canal verde, el canal azul. Esto bueno, es una página en JavaScript que nos hemos hecho, ¿no? Una demo para la presentación. Entonces, bueno, ahora vais a ver que salen unos resultados, vais a ver que sale mucha, digamos, porquería al final, ¿no? Que es la que introduciría estos APTs que no tiene sentido, y ahí arriba, no sé si se ve muy bien, pues ya hay una definición de variables y información adicional que habría que codificar, ¿vale? En el siguiente ejemplo se ve un poquito mejor, vamos a utilizar una muestra real de Muddy Waters, que es un APT iraní, a ver si carga. Y el razonamiento es el mismo. Aquí hay cosas bastante interesantes analizando las imágenes. Podéis ver, por ejemplo, que hay un bloquecito ahí a la derecha que es todo negro. Como os he comentado antes, esta herramienta en cada píxel oculta 8 bits, ¿no? Es decir, un byte entero. Que algo sea todo negro nos da información o nos puede dar información de que la información que hay ahí es ASCII. ¿Por qué? Porque si lo organizas, el último bit, ¿no?
En ASCII, 127 bits, el último bit está a 0. ¿Vale? Y si está a 0, jugando con esto, pues se ve. ¿Vale? Bueno, lo extraemos y ahí pues directamente podéis ver código PowerShell, ¿vale? Porque como os he dicho, pues está en claro, ¿no? Esta herramienta está en claro, no se cifra, ¿no? Con lo cual, pues resulta muy sencillo si alguien tiene que realizar algún tema forense y tiene alguna imagen, realizar este tipo de pruebas de manera muy rápida para tomar decisiones, ¿no? Y llegado el caso, pues a lo mejor bloquear estos ficheros, sacar algún tipo de IOC o lo que sea, ¿vale? Bueno, sigo que voy fatal de tiempo. Ven, vamos a ver algunos ejemplos de APTs, ¿vale? De APTs de este último año, que, bueno, he intentado traeros alguno que pueda ser más o menos ingeniosos, aunque la verdad es que más o menos pues, se copia mucho respecto de otros años. Este año ha habido mucho uso de la técnica de ocultación al final, ¿vale? Al final del fichero, técnica de EOF. Principalmente, ¿para qué se ha utilizado esta técnica? Sobre todo para robo de credenciales en comercio electrónico, ¿vale? La idea es comprometer estos comercios electrónicos, ¿no? de diferente naturaleza, y la información que se roba de los usuarios, tarjetas bancarias, información personal, etcétera, en vez de distribuirla de cualquier manera, lo que se hace es que se oculta en una imagen, en este caso con información al final de fichero, y se pone disponible en una URL. El atacante, en vez de descargarse la información de otra manera, simplemente se conecta a esa URL y pues coge toda la información, ¿vale? Estas técnicas, que son muy antiguas y muy triviales, en muchas ocasiones les sirven suficiente para los atacantes para conseguir sus objetivos, ¿vale? Como os comentaba, uno de los procedimientos más tradicionales en este malware es el uso de imágenes digitales, ¿no? con la técnica del bit menos significativo. El año pasado comentamos bastantes, ¿no? De muchas de las que se han documentado estos 2 últimos años principalmente, pero bueno, este año también ha habido bastantes. Una, por ejemplo, de las que ha tenido impacto en España este último año, que es Oblique Rat, básicamente lo que ocultaba la información era en BMPs, ¿vale? Toda la fase que os contaba, ¿no? De que en algún momento se conecta hacia afuera y se obtiene el malware, ¿no? La herramienta de hacking o lo que sea que está oculta en la imagen, en este caso concreto se hacía en un fichero BMP y de manera pues, con codificación RGB. Es decir, cada píxel tiene 3 octetos, rojo, verde y azul. Eso da lugar al color del píxel, pues ahí era donde se ocultaba, ¿vale? Con lo cual, bueno, como veis, nada muy sofisticado desde el punto de vista de Stego, pero se utiliza y se utiliza mucho. Luego, otra de las categorías dentro de imagen, que a mí me gusta llamarle codificación a medida, suelen ser implementaciones concretas, en muchos casos, si me permitís, chapuceras, ¿no? Para intentar pues, ocultar la información. En muchos casos, incluso en ataques muy sofisticados, ¿no? Como pudiera ser el de Turla, ¿no? Que hay cosas que dices, esto no tiene sentido, ¿no? Desde un punto de vista más académico, es decir, se puede hacer mejor, ¿no? Y sin embargo hacen estas cosas y les sirven. En este último año os he destacado 2 que voy a comentar rápidamente. Una es en Steam Hide, que básicamente era un malware que ocultaba información en los perfiles en Steam. Los que os guste el tema de videojuegos y demás, pues básicamente utilizaba las imágenes que se subía a la plataforma y en el propio perfil era donde se ocultaba la información. En este caso, pues utilizaban codificaciones a medida en metadatos, ¿vale? De nuevo, nada muy sofisticado, pero suficiente para su objetivo. Y luego otro caso que puede ser un poquito más interesante, que es el de TAC 551 ID. Básicamente aquí tenemos un grupo de amenazas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Con un objetivo económico, claro, ¿no? Que es el TAC 551, que a lo largo de la historia ha distribuido diferentes piezas de malware, pero en este caso concreto la que distribuía era ICE ID, ¿no? Que era un malware bancario con diferentes capacidades de monitorización, robo de credenciales, etc. ¿Cómo funcionaba este paquete entero, digamos, para al final desplegar el malware, ¿no? o el ataque real? Pues básicamente en el esquema clásico que os llevo contando, ¿no? Se va a conectar a un command and control, se descarga un fichero PNG y en ese fichero PNG es donde estaba la codificación a medida. Si veis un poco esta cabecera que os he puesto aquí de Inch Albertini, básicamente la información estaba oculta en la zona data. En vez de codificarlo de la manera más tradicional, ¿no? que podría ser en un PNG, bit menos significativo, como fuera, pues simplemente lo que hace es que define una pequeña clave y a partir de este momento copia toda la información, en este caso cifrado con RC4,
de lo que quiero ocultar. De tal manera que cuando se ha descargado el PNC en la máquina comprometida o en la organización, va a ir aquí a esta zona a recuperar la información. ¿Cómo funciona el vector de ataque de este ataque en concreto? Pues muy parecido a lo que ya os he comentado, ¿vale? En este caso entraba por un fichero Word. Las macros, como sabéis, las macros pues, suelen ser peligrosas, ¿no? En general para activar todo tipo de malware, y normalmente muchos atacantes, para minimizar que pueda haber soluciones que te detecten macros maliciosas, lo que suelen hacer previamente es comprimir el fichero Word con un zip, ¿vale? De tal manera que recibís un zip. Al usuario se le solicita que introduzca la contraseña para descifrar ese zip. El usuario, pues como es muy educado, lo descomprime, habilita las macros, entonces a partir de ahí ya se desencadena todo, ¿no? Típicamente da lugar a ficheros HTML, JavaScript, lo que sea, una aplicación HTA, se ejecuta, llama un cargador, se descarga el cargador se conecta a un command and control, el command and control se descarga el PNG y el PNG pues ya inicia la fiesta, ¿no? Si me permitís, ¿no? Pues el despliegue del ransomware, las instrucciones o lo que corresponda, ¿vale? Me quedan 4 minutillos, así que bueno, ya voy rápido. 2 ejemplos de stegomalware usando lo que yo llamo ficheros comprimidos, ¿vale? No son ficheros comprimidos como tal, pero bueno, más o menos se aproximan como ahora veréis. Un ejemplo interesante que también aparece reflejado pues en España en este último año es Raindrop, ¿vale? Raindrop, como alguno de vosotros sabéis, es una pieza de malware que se usó posteriormente en los ataques de SolarWinds, ¿vale? Y en esa fase de distribución de Raindrop, que al final pues distribuiría Cobalt Strike en alguna de las muestras analizadas, su manera de atacar era desplegando ciertos ficheros en la organización. Aquí podéis ver el timeline, en concreto ciertos ficheros DLLs que daban la intención de que estábamos hablando de un software de compresión, en este caso de 7-zip. Pero realmente no era el 7-zip original que podemos utilizar para descomprimir información, sino que eran ficheros modificados de tal manera que si escaneábamos esos ficheros, como bueno, lo tengo aquí un poquito más detallado, escaneábamos esos ficheros a nivel de bytes, pues podíamos extraer la información oculta que luego el malware pues, podía utilizar para seguir su cadena, ¿vale? Otro ejemplo bastante interesante, que es el de Lazarus, a mí este me parece bastante ingenioso. Como sabéis, bueno, ya lo ha comentado Mark y otros ponentes, Lazarus es un grupo de amenazas típicamente atribuido a Corea del Norte, que opera desde hace pues, bastantes años, y en una de las variantes de las muestras analizadas podemos ver una técnica de stego bastante interesante que consiste en introducir un código comprimido dentro de un fichero PNG, ¿vale? Es decir, no utilizamos técnicas más o menos habituales, sino que introducimos un objeto comprimido en un PNG. ¿Cómo recuperamos esa información? Pues la información se recupera tan sencillo como convirtiendo un fichero a otro fichero. Convertimos un fichero PNG a un fichero BMP. Como típicamente el fichero BMP es un fichero sin compresión, aunque bueno, existen versiones con compresión, pero bueno, en general es un fichero sin compresión, el hecho de convertir una imagen a otra imagen lo que hace es que descomprime, ¿no? Descomprime ese paquetito Z, bueno, ese objeto, ¿no? Que está comprimido, lo podéis ver mejor aquí abajo a la derecha, con lo cual el fichero BMP resultante es la imagen normal, pero además tiene el código que estaba comprimido. En este caso, pues era una aplicación clásica en formato HTA, que el atacante, pues simplemente ejecutando el BMP, es decir, el BMP directamente, pues conseguía ejecutar el código, ¿vale? Con lo cual, pues bueno, es una manera, yo creo que es ingeniosa, ¿no? Al final de hacer stego y ocultarse, pero bueno, de otra manera, ¿vale? Stegomalware en lenguajes de marcado. Este es un clásico en ocultación de malware porque, bueno, es fácil de hacer, ¿vale? Es fácil de hacer y no siempre es sencillo monitorizar todo lo que hay en una organización o en un sitio, ¿vale? El año pasado comentábamos un poco de técnicas de stego con HTML, ¿vale? Que habían tenido bastante recorrido. En este caso concreto os traigo algunas muestras en las que bueno, se ha publicado pues, ataques clásicos basados en ocultación, en el uso perdón, de caracteres no visibles en general en HTML, espacios, tabuladores, retornos de carro, etc. Y con eso, una vez que conseguimos infectar un determinado software, pues introducimos la información que queremos.
típicamente pues, código malicioso en JavaScript, etcétera, utilizando este tipo de técnicas. Lo interesante aquí, igual que pasaba con Paste Invoke Image, es que en muchas ocasiones este código es reutilizado, es decir, incluso los atacantes no lo desarrollan, sino que lo copian de sitios terceros. En este caso concreto, estas amenazas copiaban el código de determinados foros rusos, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente lo copiaban, lo distribuían y conseguían, en cierta manera, su objetivo, ¿vale? Ya para terminar, porque creo aquí que me quedan 5 segundos, un último ejemplo. Como os he enseñado, típicamente los ataques más habituales es utilizando imágenes digitales. Y eso es así porque normalmente los atacantes asumen que en las organizaciones ya hay desplegadas ciertas medidas de seguridad que los ataques más tradicionales de cover channel por protocolos de comunicación pues no van a funcionar. Pero como supongo sabéis, eso no siempre es cierto, ¿no? Entonces, muchos atacantes y muchos ataques, lo veréis, siguen utilizando cover channels a través de protocolos para conseguir sus objetivos. Principalmente pues, utilizando HTTP, ¿vale? Aquí os he traído un ejemplo reciente, aunque es verdad que está más o menos datado del último semestre del año pasado, ¿no? Pero se extiende hasta nuestros días. En este caso de Lazarus, que hablaba también Mark, ¿no? Bueno, y otros compañeros, de cómo utilizan, pues en este caso, cover channels para identificar qué víctima está infectada. En este caso se hacía mediante HTTP, como veis aquí en el cuadrito rojo a la derecha, utilizando una variable, una cookie de sesión, ¿no? En el que iba un ID. Y ese ID básicamente te decía si la máquina estaba infectada y te daba información de contexto, ¿no? De qué sesión era y qué acciones desplegar después, ¿vale? Una vez que tenía esa información, Cookie Time, que es en el caso del que estamos hablando, pues desplegaba también Stego en ficheros GIF, ¿vale? Entonces, como podéis ver, pues bueno, ejemplos reales, muy reales, ¿no? de APTs recientes, ¿no? De cómo el Stego malware pues, es importante para todo esto. Para finalizar, porque no tenemos mucho más tiempo, creo, simplemente unas pequeñas conclusiones. Mi idea con la charla era trasladaros, ¿no? de que el Stego malware se sigue consolidando. Es verdad que no lo vais a ver en todas las muestras, ¿no? Lo vais a ver bueno, pues en ciertas variantes, pero normalmente los atacantes cuando quieren conseguir un mayor impacto, un mayor recorrido, pues es verdad que hacen uso de estas técnicas. A día de hoy siguen utilizando técnicas básicas, al menos desde un punto de vista más teórico, pero les es suficiente para conseguir sus objetivos, ¿no? Y normalmente los defensores pues tienen la mente más puesta en otros sitios, ¿no? Un poco también la idea de esta charla es que reflexionemos si podemos hacer cosas sencillas, ¿no? Como lo que os enseñaba en el vídeo, para intentar pues, detectar a los atacantes en fases iniciales, porque si despliegan procedimientos avanzados, ¿no? De evasión de DRs, etcétera, pues a lo mejor ya será demasiado tarde, ¿vale? Entonces, bueno, siempre me gusta poner referencias, libros, etcétera, ¿no? Para el que quiera profundizar un poquito más. Y nada más, eso es todo. Agradecer de nuevo al CCN por estar aquí un año más y si tenéis cualquier duda, pues la resolvemos. Gracias a todos.